Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Me alegra estar con ustedes otra vez. Y esta mañana vamos a reflexionar en varias parábolas, pero que en realidad nos presentan, son complementarias. Es decir, no hay una parábola que nos describa toda la experiencia cristiana de una vez, sino que el Señor Jesucristo contó varias parábolas y nosotros deberíamos aprender a discernirlas y a conectarlas una con otra para entender la experiencia cristiana, que es lo que tiene que ser nuestra vida cristiana. Entonces, primero nosotros no debemos olvidar lo siguiente: Dios no puso a la raza humana en una ciudad, Dios la puso en el campo. Dice en Génesis, el capítulo 2, en el verso 8, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente. Y hermanos, es interesante, ¿por qué? Porque Edén viene de una palabra hebrea que significa delicia. Es interesante, ¿no? ¿Verdad? Vivir en el campo, y especialmente en ese jardín que Dios había hecho, era delicia. Y la palabra delicia la volvemos a encontrar nosotros allá en Isaías 58, cuando dice que el sábado lo llamemos como delicia. Entonces, esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ese jardín se extendiera por toda la tierra y toda la tierra fuera un jardín entero. No. Ahora, en Génesis, ahí mismo, en el capítulo 12, en el verso 15, el Señor le dio un mandato a nuestros primeros padres. Le dijo que el jardín lo labrara y lo guardase, ¿verdad? No era para que lo arruinara, no era para que destruyera todo aquello, ¿no? Era para que lo aprovechara para sus necesidades y que lo cuidara, ¿verdad? Para que pudiera disfrutarlo siempre. Claro. Ahora, el plan original de Dios fue estorbado cuando Adán y Eva decidieron dejar de lado la palabra de Dios y creer otra palabra. Entonces, el plan original de Dios fue estorbado. Y como resultado tenemos esta tierra arruinada en la que vivimos ahora, con desiertos, con volcanes, con montón de espacio en la tierra cubierto de hielo, arruinada, con basura en los océanos y basura hasta en la atmósfera dando vueltas. Sin embargo, hermanos, nosotros no debemos perder de vista que el plan original de Dios no quedará sin cumplir. Y nos alienta, nos inspira, nos encanta la promesa del Señor en Isaías, el capítulo 65 y el verso 21, que dice: y edificarán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. El plan original de Dios va a cumplirse. La pregunta es: ¿con quiénes se va a cumplir ese plan? Y precisamente el Evangelio es el llamado para que se cumplan en todos aquellos que lo acepten, que reconozcan a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y se sometan a su gobierno, a su reino. En ellos se va a cumplir la promesa. Nosotros debemos hacer eso para que se cumpla en nosotros la promesa del Señor. Ahora, hermanos,
en el capítulo 21 de Mateo, tenemos nosotros una experiencia, siempre una parábola. A partir del verso 28. Perdón, a partir del verso 33. Tenemos una parábola que se llama la parábola de los labradores malvados. Y en esta parábola el Señor representa a su iglesia como una viña. Y a nosotros la palabra viña no sé, como que no nos logra impactar, ¿no? En realidad, en nuestras condiciones, en donde prácticamente viñas no hay, entonces la palabra más cercana a lo que quiere transmitir esa palabra es una finca, ¿verdad? Entonces el Señor compara a la iglesia como una finca. Y entonces la parábola nos dice de que, dice en el verso 33, el padre dice que el padre, hoy la parábola dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, es decir, hizo una finca, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fueron lejos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando ya la finca estaba dando fruto, entonces el dueño, el padre, manda ¿a qué? A que le entreguen el fruto, por supuesto, de haber tomado su pago, ¿no? Pero ¿qué sucedió? La parábola dice que los labradores a los que se les había arrendado, recuerden, ellos no la habían recibido en propiedad, se la había arrendado. El dueño seguía siendo el padre, ¿verdad? Esa finca representa la iglesia. La iglesia no tiene dueños humanos. El dueño de la iglesia es el Señor. Y los administradores, los líderes, ¿qué somos? Somos los arrendatarios, ¿verdad? Esos son los arrendatarios. Y en esta parábola el Señor dice que los arrendatarios fueron ¿qué? Fueron malvados. Porque cuando el Padre manda, dice que a los enviados por el Padre los golpearon, los maltrataron, los torturaron, los corrieron y no le dieron nada. Entonces ahora el Padre decide mandar al Hijo. Tal vez a él respeta, dice. Y entonces en vez de respetarlo, dijeron aquí en el heredero, matémoslo y nos quedamos nosotros con él. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces, hermanos, nosotros debemos de pensar un momento, ¿quiénes eran la parábola? ¿Quiénes eran los arrendatarios en el tiempo cuando Jesús contó la parábola? ¿Quiénes eran? Ahí dice claramente que los sacerdotes, los escribas, los fariseos, estos eran los labradores malvados, los arrendatarios. Cuando se contó la parábola eran ellos, pero desde que se contó la parábola hasta hoy ya pasaron más de 2000 años. Y entonces la pregunta que es importante que nosotros respondamos hoy es: ¿quiénes son esos labradores hoy? ¿Quiénes son esos labradores hoy? Miren. Esos labradores ahora, ¿quiénes son los encargados de la finca ahora? Nosotros.
Sí y no. ¿Eh? ¿Cómo? Cristo es el dueño. Cristo es el dueño, pero la pregunta es, los labradores, los encargados de trabajar en la finca, ¿quiénes son? Hermanos, nosotros somos los peones, los encargados, los pastorales, son los dirigentes. No son. Y si usted es dirigente, pues usted cae ahí también. Si yo soy, también yo caigo ahí, ¿verdad? Yo caigo ahí. Y hermanos, debemos entender eso. Los labradores encargados de la finca son los líderes, todos los líderes. Desde el que tiene liderazgo aquí al que tiene liderazgo allá en la conferencia general, nosotros también. Aquellos fueron malvados y nosotros tenemos que aprender la lección. ¿Quiénes serían los labradores malvados hoy? Fíjense que aquellos intentaron adueñarse de la finca. Y cuando alguien intenta adueñarse de la iglesia hoy, se está convirtiendo en uno de ellos. ¿Y cómo es que alguien se adueña de la iglesia, de la finca hoy? ¿Cómo? Mire, cuando trata de dirigir la iglesia, no de acuerdo a lo que Dios ha mandado, sino de acuerdo a sus propias opiniones, de acuerdo a su propia voluntad, a sus propios caprichos. Entonces está administrando la finca como si fuera suya. Cuando se deja la palabra de Dios de lado, entonces es que uno se convierte en uno de estos labradores. Y hermanos, miren, ahora es triste tener que decir esto, pero es una realidad y nosotros tenemos que reconocerlo. En la iglesia, a nivel del mundo, están ocurriendo cosas que no son las que deberían estar pasando. Y claro, hay cosas que ocurren en el mundo y nosotros como labradores fieles, como siervos fieles, como buenos mayordomos, debemos de cuidar que lo malo que ocurre en el resto del mundo no pase aquí. Porque al final de cuentas, ¿qué pasa en Alemania? El Señor le va a pedir cuenta a los hermanos de Alemania. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí el Señor le va a pedir cuenta a ustedes de mí. ¿Verdad? Entonces tenemos que asegurarnos de que la palabra del Señor es la autoridad, sea la que sirve de base. ¿Para qué? Para cuidar la iglesia, que es la propiedad del Señor. La iglesia no es propiedad de nosotros. Y entonces, ¿qué cosas están pasando en el mundo que no deberían pasar? Por ejemplo, miren, primero, desde hace años, hace más de 10 años, en la iglesia hay ¿qué? Hay esa disección en donde hay algunos que se empeñan en llevarle la contraria a lo que la Biblia dice, de querer ordenar mujeres como pastoras, o también querer ordenar ancianas. La Biblia es bien clara y la Biblia dice que el anciano debe ser marido de una sola mujer y una mujer no puede ser marido de otra mujer. No se
Mire, es increíble. Hay iglesias donde los ancianos son transgéneros y no se les y se mantienen en el cargo. Es increíble. Entonces, los líderes que permiten esto están personificando a estos labradores que dejan de lado la palabra clara del Señor para hacer su voluntad, para hacer la voluntad del mundo. Hermanos, no debemos permitir esto, debemos ser siervos fieles. Y claro, de repente es increíble, ¿no? Dicen, ay hermanos, miren, no prediquen de las profecías, no asuste a la gente, no diga nada de Apocalipsis, hable del amor de Cristo. Y hermanos, ¿y entonces para qué estamos nosotros? Si nosotros estamos para decirle al mundo lo que los demás no dicen, para explicarle al mundo lo que los demás no entienden. Pero si nosotros vamos a decir lo mismo que ellos dicen, entonces, ¿para qué existir? Hagamos de ellos. ¿Ah? Así es que no. Es increíble porque no hay estos líderes que dicen, no, mire, que no hable de eso, que no sé qué, que no sé cuándo, vamos a hacer una campaña, pero eso no lo mencione. Y por eso tenemos un montón de gente que no sabe nada en la iglesia. No entienden siquiera bien el Evangelio y mucho menos las profecías. Y por eso de repente vienen y se meten en cualquier lado, porque creen que todas las iglesias son iguales y que la nuestra también es igual. Hermano, no debe ser así. Esa no es la encomienda que Dios nos ha dado. Debemos cuidar la línea del Señor de acuerdo a lo que Dios, las órdenes que el Señor nos ha dado. Y ahora vamos a Mateo capítulo 13. Mateo 13, verso 3. Dice, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo que aquí el sembrador salió a sembrar. Las parábolas de Jesús nos indican que el Señor Jesucristo entendía muy bien esto de la agricultura. Ahora hay muy poca gente que pareciera que esto le interesa, ¿no? Como si no fuéramos a ser agricultores en la tierra nueva. El Señor Jesús entendía muy bien, porque uno no puede hacer esas parábolas si no entiende bien la vida del campo y el trabajo del campo. Y entonces digo que el sembrador salió a sembrar. Y hermanos, esta parábola es importante porque nos explica que en la obra del Señor, en la iglesia del Señor, mucho de los resultados que ocurren no dependen ni del sembrador ni de la semilla. ¿De qué dependen? De la tierra. ¿Cuál es el sembrador? El sembrador es el Señor y aquel que el Señor manda. Es el sembrador. ¿Y cuál es la semilla? Es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Pero los resultados no dependen ni del que siembra, ni de la semilla, sino de la clase de tierra. De eso depende. Es decir, que en la obra del Señor los resultados no dependen ni del que siembra, ni del que predica, ni del Evangelio, sino que depende de la respuesta del que oye al Espíritu Santo. ¿Estamos entendidos? Y por eso es que nosotros no podemos decir, usted tiene que ganar tantas almas. Usted le puede decir eso al carpintero, que usted me tiene que hacer
tantas sillas, tantas bancas, ¿verdad? Pero en esto no. Nosotros debemos de trabajar. ¿Y el resultado qué? Y el resultado será de acuerdo a cómo los oyentes respondan al Espíritu Santo. ¿De acuerdo a eso? A ver, imagínese usted. Noé en 120 años, ¿cuántas almas ganó? 7. ¿Ah? 7 y también ganó otros poquitos, pero se murieron antes de que el diluvio llegara, ¿verdad? ¿Será que Noé quería ganar más? Totalmente. Noé quería ganarlos a todos. Y así nos pasa a nosotros hoy. Nosotros queremos ganarlos a todos, que todos entiendan. Pero no todos somos en la tierra. Ahí está el asunto. Y entonces la parábola explica esto. Entonces, seguimos con la parábola. Dice entonces el verso 4, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. ¿Dónde cayó? Junto al camino. Dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Interesante. Hermano, mire, yo no sé cuántos de ustedes son agricultores o han trabajado en la agricultura en algún tiempo, no sé. Pero los que hemos trabajado o trabajamos todavía en la agricultura sabemos la diferencia entre el camino y el resto de la tierra. ¿Cómo es el camino? ¿Cómo es la tierra en el camino? ¿Ah? Está apelmazada, dura, exactamente. En cambio, el resto es más suave. Exactamente, así es. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque dice aquí que parte de la semilla, es decir, el Evangelio le llegó a algunos que eran como la tierra del camino. Y entonces cuando la semilla cae en esa tierra dura, no se entierra, queda por encima. Y entonces dice que cuando queda por encima, cuando está enterrada, los pájaros vienen y se la comen. Y a mí me llama la atención porque dice que las aves vinieron y se comieron la semilla. Y hermanos, es interesante. Fíjese usted que allá en Apocalipsis, el capítulo 18, dice que Babilonia se ha hecho albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Y estas aves que se comen las semillas son esas aves de Apocalipsis 18. Apocalipsis 18:2. Allá dice, ¿no? Que Babilonia se ha hecho guarida, albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Y entonces, ¿cómo es que las aves se comen la semilla? ¿Cómo es que pasa eso? Miren, es interesante. Primero, en la simbología bíblica, ¿qué representan las aves? ¿Qué representan? Las aves, en la mayoría de los casos, representan espíritus. Y si no, recuerde usted cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y entonces el Espíritu Santo vino sobre él, dice, como una paloma. Entonces la paloma es una ave limpia, ¿verdad? Por eso representa el Espíritu Santo. Pero en Apocalipsis 18:2 habla de
aves que no son limpias. Y si son aves que no son limpias, ¿qué clase de espíritus son? ¿Ah? Son espíritus inmundos. Son los espíritus de los que habla Apocalipsis 16, 13 y 14. Y los espíritus inmundos, ¿qué hacen? Para comerse la semilla. ¿Saben qué hacen? Ellos, los espíritus inmundos, son los que tienen el control de Hollywood. Son los que tienen el control de Disney. Son los que tienen el control de Netflix. Son los que tienen el control de la FIFA. Son los que tienen el control de los juegos. Son los que tienen el control de Silicon Valley. Es increíble. Y entonces toda su producción es ¿para qué? Es para confundir a la gente. Es para que la gente no le pague bola al Evangelio. Es para distraerla. Es para divertirla. Y que el Evangelio no penetre. Esas son las aves. Esas son las aves. Y mientras la gente no me entienda esto, simple y sencillamente seguirá siendo víctima. Por supuesto, estos mismos son los que hacen grandes negocios con la venta de licor y la venta de drogas y de tabaco y de todas estas cosas, comida chatarra que le causa a la gente enfermedades y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, los espíritus inmundos lo que quieren es robar, matar, destruir, confundir. Dice el Evangelio de Juan, cuando Satanás habla mentira, ¿verdad? Estos son los que se comen la semilla que cae junto al camino. La semilla no alcanza a entrar porque están endurecidos por todo eso, ¿verdad? Claro. Pero la palabra no termina eso. Y siguió. Y entonces luego dice, en verso 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. No tenía esa profundidad de tierra. Bien. Entonces, hermanos, ¿qué clase representa esta semilla? ¿Qué clase de tierra representa esta donde cayó la semilla? En pedregales. Es interesante porque a menudo nosotros si estamos relacionados con la agricultura, sabemos que una tierra así de pachita no hay esperanza, ¿verdad? Eso no hay esperanza. ¿Por qué? Por lo que dice. Aquí dice que cayó la semilla, pero había un poquito de tierra encima de las piedras. Poquito. Superficial. Y entonces la semilla entró, pero no pasó más allá. ¿Por qué? Por las piedras. Pero con esa capita que tenía, cuando le llovió, nació, brotó. Pero cuando vino el sol y el calorón, dice que se secó, se marchitó.
Es increíble. Yo no sé tanto de ustedes intentan sembrar hoy en este tiempo. Si no tienen agua a montones, mire, las plantas se queman. Se queman. Es increíble. Y entonces, ¿a quién representa esta clase de tierra? ¿A quién la representa? Representa a estos. Representa a aquellos que son cristianos superficiales, porque su decisión por Cristo no la hicieron de manera racional, la hicieron por una emoción. ¿Y entonces qué? Se emocionaron, hicieron un llamado, y en el llamado ellos dijeron sí, yo, emocionados, sin entender el evangelio, sin saber de qué se trata, pero estaban emocionados. Y entonces vinieron y fueron bautizados, fueron anotados en el libro. Pero de pronto vino una dificultad. De pronto se dan cuenta que la voluntad de Dios es que el sábado no hay que trabajar. Y entonces, ¿qué hacen? Ahí se acaba. ¿No? Ahí se termina la emoción. Bueno, en realidad no se termina la emoción, entra otra emoción negativa. Y entonces, claro, igual, no se quedan en la iglesia porque no entienden la salvación, no entienden el evangelio, mucho menos las profecías. Esta clase no son estudiosos de la Biblia. ¿Se alimentan de qué? Se alimentan de música, se alimentan de predicaciones emocionales, de cuentos, de eso. Y entonces, claro, no tienen raíz profunda. Y si ahora, con lo que pasa hoy, se echan para atrás, ¿qué será cuando venga la tribulación? ¿Qué será cuando venga la ley dominical? ¿Qué será cuando venga el decreto de muerte? Díganme. ¿No? Es que la decisión por Cristo tiene que ser una decisión inteligente. Una decisión consciente que no depende de las emociones. Depende de la palabra de Dios. Depende de la fe que hemos puesto en Cristo, en su poder y en la autoridad de su palabra. Eso. Pero, mire, a mí me da tristeza, hay un montón de hermanos que viven, su fe vive por YouTube, por las redes sociales. Por eso, así alimentan su fe. Yo no voy a decir que no vea algún predicador, hay algunos predicadores buenos ahí. Los sábados también ponemos nosotros. Pero usted no puede depender de eso. Usted tiene que estudiar la Biblia por usted mismo. Un estudio profundo. Un estudio serio. De lo contrario, su fe va a ser como esa tierra, ¿verdad? Sin raicita, sin raíz profunda, raicitas que con el sol se secan. Y de pronto
Y el hermano aquel ya lo viene, no, ya no vi. Y el hermano, no, ya no vi. ¿Verdad? Y lo peor es que a veces le dicen, no, ahora va a no sé qué iglesia. Porque no entienden la diferencia. ¿Verdad? Muy bien, entonces, y luego, dice el verso 6, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra. Perdón, verso 7. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿A quién representa esto? Miren, esta tierra, este caso representa a aquellos que vienen a la iglesia, se quedan en la iglesia, ¿verdad? Pero no tienen anhelo de santidad. Esta clase representa a los tibios. A los tibios. No tienen anhelo de santidad, creen que por venir un rato a la iglesia el sábado, ya eso es todo. Ya fueron bautizados, ya vienen un ratito a la iglesia el sábado y ahí, eso es todo. Eso es toda su vida espiritual. Y claro, se quedan en la iglesia, pero Dios no es la prioridad de su vida. Y hermano, nosotros debemos tener mucho cuidado. Fíjense que en el camino a Cristo dice que el cristianismo, el evangelio, no debe ser una cosa más en nuestra vida. Dice que tiene que ser la cosa más importante. Todas las demás cosas deben ser secundarias. Pero estos no le dan el primer lugar a Dios, sino que ven el evangelio como una cosa más en su vida. ¿Sí? Como cualquier otra cosa. Le dan la misma importancia que al negocio. Le dan la misma importancia que al prestigio, que al dinero, que a la moda, que a su ambiente social. Hermanos, entienda esto. Usted no puede poner el evangelio al mismo nivel que los demás intereses de su vida. ¿Sabe por qué? Porque esos intereses de la vida se van a convertir en espinos que ahogan la semilla del evangelio. ¿Y como resultado qué? Yo no sé. ¿Cuántos de ustedes han hecho una siembra y se olvidaron de limpiar? Y nunca de limpiar. ¿Qué pasa? ¿Ah? Se llena el monte. Y el monte crece más que la planta que ustedes ven. Es más poderoso. Y hermanos, cuando usted pone al mismo nivel el evangelio y las cosas del mundo, igual que ese monte que es más vigoroso, así las cosas del mundo van a crecer
transformada, porque nuestra naturaleza sigue siendo mundana. Y por eso el Señor Jesucristo le dice a los tibios: o cambias esa situación o te vomitaré de la boca. Entonces, es importante. ¿Y saben qué? En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en los versos 28 y 29, el Señor hizo otra parábola chiquita que está relacionada con estas. Bueno, Él dijo que el reino de los cielos es como el crecimiento de una planta. Y dijo que primero era hierba, luego era, ¿qué cosa? Espiga, y luego dijo grano lleno dentro de la espiga. Y entonces, claro, estos que representan a ese terreno lleno de monte, lleno de espinos, han sido hierba y han sido espiga, pero nunca serán grano lleno, porque el monte la va a ahogar antes de que se grano lleno. Miren, es interesante, cuando uno siembra arroz y no lo limpia y se llena el monte, el zacatán crece, entonces el arroz va a ir a la par o más débil que el zacatán, pero he hecho unas espiritas así. Y luego usted la va a ver y ¿qué tiene adentro? Nada, son vanas. Son vanas. Y entonces, claro, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno dentro de la espiga. Estos no llenan el grano. ¿Y qué significa el grano lleno? El grano lleno significa un carácter semejante al carácter de Jesucristo. Eso significa el grano lleno. Si nuestro carácter, si seguimos en la iglesia, si no nos vamos, pero nuestro carácter no se va pareciendo al carácter de Jesús, si no vamos adquiriendo la santidad de Cristo, quiere decir que ese grano no está llenando la espiga, que al final la espiga va a quedar mala. Y hermano, ¿qué hace usted con las espigas vacías? Eso. ¿La lleva al granero? No, no tiene nada. ¿Qué hace entonces? ¿Ah? Se corta y se le da el ganado. Porque la gente dice, bueno, ya no ha hecho nada, dice, pero por lo menos para no perderlo del todo, que le sirva de comida a las vacas. Eso es lo que pasa. Entonces, hermanos, es importante que entendamos. Y claro, nosotros, a nosotros, esto de caer junto al camino no nos representa. ¿Por qué? Bueno, bueno, tampoco nos representa, ¿sí? La tierra superficial, si ya tenemos años de estar aquí, ¿verdad? Ya alguien que tiene ¿qué? 10, 20 años de estar aquí, entonces quiere decir que no, de hecho no existe, ¿verdad? Pero, si echamos raíz, pero todavía no amamos al Señor más que todas las cosas, y todavía no anhelamos la santidad del Señor, entonces estamos corriendo el riesgo que seamos de esta semilla que cayó entre espinos, ¿verdad? Que estemos viendo las cosas del Señor igual que el resto de cosas en la vida. ¿Y sabe qué?
no estaremos listos para la cosecha. No estaremos listos para la cosecha. Y en Mateo, el capítulo 13, y en el verso 31, el Señor contó otra parábola que conecta con estas. Versos 31 y 32. Dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, o sea, una semilla chiquitita, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, ¿qué pasa con ella? Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Miren qué hermoso. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí, que en el reino de los cielos, esa semillita del Evangelio, que al principio era tan chiquitita, llega a convertirse en algo que domina todo y de lo cual depende todo. Es así la experiencia cristiana, debe ser así la experiencia cristiana. No es que, ay, voy a ser cristiano mientras eso no me estorbe los demás. Hermano, si hay algo que le estorba para ser cristiano, que sabe hacer eso. Que sabe hacer eso. Recuerden, el Evangelio es como la semilla de mostaza, que comienza chiquito, pero debe hacer lo que más le importa en la vida. Eso es lo que significa la parábola. Y eso es exactamente lo que ocurre en la buena tierra. Dice el verso 8: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Tenga oídos para oír hoy. Entonces, no. Buena tierra. Estaba conversando con un señor ayer y me dice que tenga un terrenito ahí por la salida del embalse. Miren, me dice, aquí la tierra es buena. Ahí solo hacemos un hoyito, me dice, ponemos la madera de la yuca y en un año me dice, hay yucas grandes. Ahí, no necesita echarle abono. Y entonces, usted lo tiene buena, ¿verdad? Dice que da como, da cosecha al 5, al 60, al 30, pero da fruto. ¿Por qué? Porque esta tierra representa a quienes, representa a aquellos en los cuales el Evangelio penetró, permitieron que el Espíritu Santo hiciera el milagro de cambiarle la mente y el corazón, y eso alteró las prioridades de su vida. Ahora lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, es hacer su voluntad, es guardar sus mandamientos, es servirle. Eso es lo más importante. Y el negocio es secundario. Y el prestigio, la fama, es secundaria. Y todo lo demás es secundario.
Y es interesante. ¿Por qué? Porque estos se mantienen fieles al Señor, pase lo que pase. ¿Y qué? Ahí tenemos a Daniel. Daniel, no puedes orar en ningún otro Dios más que al rey persa, si no, va al foso de los leones. Y dice Daniel, no me importa, voy al foso de los leones. ¿Y qué? Con la ventana abierta sigue adorando al Señor. Tierra fuerte, tierra fuerte. Y ahí mismo tenemos en Daniel también en los muchachos de nuevo, ¿no? ¿Adoran la estatua o van al horno de fuego? Vamos al horno de fuego. Y a Job, el Señor le dijo al diablo, el diablo le dijo al Señor, quítale todo, le dijo, ya vas a ver que va a ser infiel. No. Job había echado raíces profundas y le quitó todo. Sin embargo, le dijo a Job, Jehová dijo, Jehová quitó, bendito sea Jehová. Ya que él me deshaga la piel y va a sacrificarme a Dios para acá. Tienes, pase lo que pase. Y la reina Esther, voy a ir, y si perezco, te perezca. Y hermanos, es interesante la historia, porque todos estos son ejemplos bíblicos, pero a través de la historia tenemos nosotros otros ejemplos. Y es interesante porque hay un hombre, o hubo un hombre que se llamaba John Fox. Él era un cuáquero. Y los cuáqueros enseñaban en contra de la religión impuesta por el rey de Inglaterra, de que todos éramos iguales ante Dios, que no había gente de sangre azul, eso no existía, y que nuestra autoridad era Dios, su palabra. Y enseñaban que hacer lo que la Biblia dice era más importante que lo que el rey dijera. Entonces un día el rey, llamado Carlos II, que era algo relacionado, algo amigo de la familia de Fox, lo mandó a llamar y le dijo, mira, o cambiaste todo eso que estás enseñando. Yo era zapatero, pero se había convertido ahora en predicador. O dejar de enseñar eso, le dijo, o vas a perder todas tus propiedades. Y entonces Fox le dice, no me importa, le dice, pero hay algo que no me puedes quitar, es la paz que el Señor me da y la salvación. Así que quítate lo que quieras. Pero yo tengo algo que tú no tienes, me dice. La seguridad de la salvación y la paz. Y entonces el rey ya estaba furioso, porque él esperaba que Fox se sometiera y que le dijera su majestad, y él no le hizo, lo trató de tú. Y entonces le dice, bueno, le dice, te voy a meter a la cárcel si no haces caso. Méteme a la cárcel, le dice, no me importa, pero adentro de la cárcel soy libre y tengo una libertad que tú no tienes, le dice. De la libertad del pecado y de la culpa. Y entonces el rey más furioso todavía le dice, te voy a matar. Y él le dice, mátame, pero tengo esperanza de resurrección que tú no tienes, le dice. Ay, Señor. Y entonces ya el rey había decidido matarlo, pero entonces
Entonces vino y los consejeros le dijeron, no lo mate. Es que si lo mata, entonces vamos a tener una revolución aquí, va a ser peor. Y no lo mató. Hermanos, así tiene que ser usted, así tengo que ser yo. ¿Ah? Tierra fértil, de raíz profunda, que da fruto de santidad por la gracia del Señor. Que no importa que nos llamen secta, no importa que nos quiten las propiedades que tenemos, no importa que congelen nuestras cuentas, no importa que nos amenacen con decretos de muerte, no importa. Yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿No? Esa es la tierra fértil. Y en la tierra fértil el grano llena, el grano madura. A mí me encanta Apocalipsis 14. Vamos a Apocalipsis 14, hermanos. Versos 14 al 16. Dice así: Mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Esto es la segunda venida de Cristo. Que tenía en la cabeza, dice, una corona de oro, y en la mano le tenía una hoz bien afilada. ¿Y por qué? Porque viene a cosechar. A eso viene a cosechar. Y dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Y qué significa que la mies de la tierra está madura? Significa grano lleno, significa que en el remanente fiel se refleja la imagen de Cristo. Eso significa. Significa que el carácter de los miembros del remanente fiel es santo, y que ya nada los puede apartar de su fidelidad al Señor. Se rindieron al Señor, permanecieron con Él, y el Espíritu Santo transformó su mente, transformó su corazón. Y ahora no hay nada ni nadie que los pueda apartar del Señor. ¿Y saben? Los que estén vivos, que son tierra fértil, los que estén vivos cuando Cristo venga, ese es el grupo de Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14, que llama los 144,000 sellados. Entonces, hermanos, esa es la experiencia cristiana. Si usted y yo debemos estar empeñados todos los días clamando al Señor: Señor, quiero ser grano lleno, quiero ser tierra fértil, quiero la santidad de Jesucristo, quiero amarte sobre todas las cosas, quiero ser obediente, quiero guardar tus mandamientos y tener
la fe de Jesús. Apocalipsis 14:2. Hermanos, es increíble, ¿no? Todo lo que Jesús nos contó en parábolas. Que lo bueno se haga realidad en nosotros y que lo malo desaparezca. Que Dios nos bendiga. Amén.